el impacto visual de aquella máquina que el mismísimo Steven Spielberg me dio un like. Vaya, yo estoy de mierda, tío. Un elemento, ¿no?, de admiración, que hace llorar a la gente de alegría, ¿no?, por conseguir su sueño y tenerlo ahí. ¿Sí? Tú vas trabajando y cada vez lo vas haciendo mejor hasta que al final pues tú tienes un proyecto o tienes un producto rodado, ¿no?, pulido. Buenas tardes a todos, somos A Contracorriente y bueno, hoy tenemos el honor de tener a un invitado muy especial, Chris Abad, algunos de vosotros quizá lo conozcáis. Lo hemos visto últimamente que ha colaborado con personas como Claudio Serrano, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto, sí. Y bueno, cuéntanos, Chris, ¿qué es lo que haces más concretamente? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por invitarme, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué es Chris Arcades, ¿no? Por qué soy conocido como Chris Arcades en el ámbito nacional de lo que es el entretenimiento del juego, ¿no? Del juego arcade, ¿no?, a nivel nacional. Chris Arcades nace ya más de 20 años, primero restaurando máquinas arcade y luego ya intentando realizar proyectos a bajo nivel, como por ejemplo conectar un mando a una Super Nintendo, ¿no?, a una consola de 16 bits. Intentar llevar esa experiencia arcade de los salones a tu casa, ¿no? Porque claro, cuando en los años 90 éramos, bueno, yo en mi caso era joven, sí que anhelaba, ¿no?, con tener una máquina arcade, ¿no?, en mi casa. Y lo más cercano que había pues era la típica videoconsola a la cual nosotros le anexionábamos un mando y entonces empecé mis primeros pinitos de carpintería, ¿no?, haciendo cajón de madera y colocando los botones, ¿no?, con sus microswitches y sus cables. Y para ello lo que tenía que hacer era reventar, ¿no?, abrir un mando, en este caso de Super Nintendo, sacar los cables y llevar todas las señales, todas esas los puntos de masa y demás, para que pulsando botones esas órdenes fuesen directamente a la consola, intentando aparentar tener una experiencia arcade, ¿no?, lo más cercano a lo que estábamos viviendo por aquel entonces en los salones recreativos. Entonces, comienzo haciendo máquinas de este tipo, mandos autónomos. Más adelante, cuando unos años más tarde nacen los dispositivos Raspberry, que son microordenadores, los cuales tienen la potencia suficiente para poder emular y representar imágenes a través de señales HDMI, poderlas conectar a monitores autónomos y luego a través de controladoras periféricas como las Zero Delay poder también controlar a través de mandos arcade, ¿no? Entonces, todo esto conjugado hace que primero empiece a crear modelos micro de máquinas arcade, más o menos de estas dimensiones, ¿no?, con una pantalla de 7 pulgadas, de 8, 10 a lo sumo, y empezar a jugar un poco, ¿no?, con lo que es el diseño. Más adelante ya empecé a hacer bar tops, lo que es lo típico, ¿no?, máquinas arcade como estas, que son solamente cortadas por aquí, control de mandos, televisor y marquesina, y luego ya di un paso más allá, ¿no?, que es hacer el típico mueble clásico arcade tradicional. Pero claro, ya con los años me fui dando cuenta que podían coexistir el cine y el mundo arcade, ¿no? Entonces empecé a hacer máquinas como por ejemplo la máquina de Tiburón. La máquina de Tiburón es un arcade clásico, convencional, al cual se le aplica una realización artística, en este caso en la parte inferior un tiburón impreso en 3D, 8K de resina de alta definición, y luego pues las maderas envejecidas, meterle una emisora, un radar, un sonar a la propia arcade y luego ya revestirla con unos vinilos donde aparezcan los personajes de la película de Tiburón, ¿no? Esta máquina sí que es verdad que fue de las primeras que hice en aquel entonces cuando intenté fusionar estos dos mundos, ¿no? Y en Twitter tuvo mucho éxito porque era una máquina fuera de lo común.
sí que es verdad que dentro de esa máquina albergaba una nevera. Me acuerdo que Monster me ayudó a patrocinar la arcade, precisamente porque dentro anunciaba Monster, para ser más claros. Y bueno, en Twitter causó tanto revuelo el impacto visual de aquella máquina que el mismísimo Steven Spielberg me dio un like. ¿Te imaginas poder tener electricidad gratis sin tener que llenarte toda la casa de paneles solares? Pues existe una empresa que lo hace por ti. Esta empresa se llama Watt. Watt genera excedentes de energía que puede compartir contigo con un único pago inicial, con lo que dispondrás de 10 kWh gratuitos de por vida. Está disponible en España y Portugal. Si queréis un código de descuento del 5% y además ayudar a nuestro canal, poned el código de descuento a contracorriente. Os lo dejaremos en la descripción junto al enlace a la empresa. Muchas gracias a Watt por patrocinar este vídeo y continuamos. ¿No? Entonces dices, ostras, eso fue algo realmente alucinante, ¿no? Sino que fue algo genial para mí porque Steven Spielberg era es uno de mis directores favoritos, ¿no? Y ahora, en consecución a esto, semanas más tarde de que Steven Spielberg me diese un like o Anvil Studios me siguiese en Twitter, recibo una llamada muy especial y fue una llamada de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia se pone en contacto conmigo porque él quería un proyecto muy específico, ¿no? Me acuerdo que la máquina que me había encargado él era una máquina de Dragon Slayer. Era un juego mítico del año 82 de Laserdisc. Es un juego que se basaba principalmente en era una película una película interactiva en la cual tú podías, dependiendo de cuando le dabas al botón, ejercía una cinemática u otra en función de, ¿no? O sea, o podías continuar o morías. Era así, podríamos catalogar un poco como Dark Souls, ¿no? De los juegos actuales, ¿no? Porque era realmente difícil. Y bueno, me encarga ese proyecto, pero en paralelo, Alex no sabía nada. Santiago Segura me había encargado también el hacer La máquina del día a la bestia. Una película mítica también de Alex. Y bueno, pues imagínate, Santiago Segura colaborando ahí en lo que es la realización artística de la máquina, pues, y tuve la inmensa suerte de trabajar con Manuel Carabias, uno de los ilustradores más importantes del panorama actual, que colaboró también para hacer las gráficas, las artes de la máquina, y quedó absolutamente increíble. Yo recuerdo cuando entregué la arcade del Día de la Bestia en Poughkeepsie Films en Madrid, que bueno, fue absolutamente increíble, ¿no? Estaba con David Galindo, director de Orígenes Secretos, y bueno, me acompañó también Santiago Segura. Y bueno, entregamos la máquina. Fue un día muy especial porque estaba muy ilusionado, la verdad. Tengo fotografías en mi perfil de Instagram que así lo acreditan, ¿no? Y la verdad que muy, muy contento. Probablemente uno de los días más felices porque Alex de la Iglesia para mí es un director, vamos, de lo mejor que hay, junto con Spielberg, que para mí es lo máximo, ¿no? Y tener de amigo a Alex de la Iglesia, que en alguna otra ocasión también me ha invitado a jugar a HeroQuest en su estudio con amigos, y jugar al rol con Alex es absolutamente genial, ¿no? Más cosas que puedo contar acerca de esto es que el detonante principal de la popularidad, vamos a llamarlo así más bien, hace que Chris Arcades ya empiece a hacer proyectos para youtubers muy importantes, ¿no? Sin ir más lejos, Street Marvel, Mosto Papi, Espe, también el último proyecto que hice así para youtuber fue el de Javier Olivares, La botella de Candor, que también estuvo realmente genial porque era una máquina que era de Indiana Jones, porque al principio todo el mundo decía que quería que fuese de Superman, porque claro, como Javier Olivares es uno de los máximos exponentes de DC en España, ya con varios libros escritos de la historia de Superman como tal, yo pensaba que me iba a pedir una máquina de
de Superman, que luego hice más tarde, pero para otra persona. Pero en este caso no, fue de Indiana Jones, y además una máquina que disfruté muchísimo, porque también como gran cinéfilo me encanta Indiana Jones, ¿no? Y bueno, he ido siempre, porque hablo en plural, pero normalmente como lo hago yo todo, sí que he ido más allá, ¿no? También con futbolistas, con personalidades importantes de Twitch, de Instagram, pues he trabajado también mucho con personajes también de Twitter, y bueno, lo que me ha llevado a conocer, ¿no? A muchas personas del ámbito nacional, que también, quieras o no, es algo que es muy gratificante, ¿no? Que se te reconozca por el trabajo que haces y que a la gente le guste, ¿no? Y eso, la verdad que a día de hoy es algo que me llevo, ¿no? Que puedas ir a eventos de videojuegos y que te reconozcan, ¿no? Te pidan una fotografía, te den siempre ese ánimo y ese cariño especial, ¿no? Y la verdad que en ese aspecto estoy realmente contento. Bueno, has hablado mucho de personalidades conocidas, Steven Spielberg, Santiago Segura, Alex de la Iglesia. Enlazándolo un poco con esto último que has dicho, ¿cuál crees que sería la colaboración que más te ha llenado por dentro? A ver, colaboración, la verdad que son todas especiales, ¿no? Pero sí que voy a poner énfasis en la primera vez que yo, la verdad, realizo una colaboración para ayudar, ¿no? Que es la colaboración que yo realizo en los premios de los Game Awards, ¿no? Realizo con una colaboración con Juegaterapia, ¿no? Que es la asociación contra el cáncer infantil, ¿no? Que Mónica Esteban crea en el año 2010. Para mí es algo que me dio muchísima ilusión, ¿no? Y cuando me comentaron de formar parte de ello, intenté hacer uno de los mejores trabajos que creo que hasta ahora puedo presumir, ¿no? Que es la máquina arcade de Blasphemous, ¿no? Todos sabemos que Blasphemous es un juego de estudio sevillano, que es de Game Kitchen, que es una absoluta pasada de juego. Me encanta mucho porque está amparado bajo una estética pixel art, ¿vale? Antiguo, ¿no? De los años 90, y tiene ese cáliz, ¿no? Y ese formato de juego que todo el mundo llama Metroidvania, ¿no? Que se basa en esos laberintos que no puedes pasar hasta que no obtienes un poder especial para poder seguir, ¿no? Adelante. La verdad que son juegos de ese tipo que siempre me han gustado mucho, ¿no? Y luego también su banda sonora es muy especial, ¿no? Yo diría que ahora mismo el trabajo así más especial que más me ha llenado por satisfacción es el de poder ayudar a Juegaterapia. Ya, relacionándolo un poco también ahora con lo que has dicho, tema de la infancia, ¿no? Porque es bueno, una asociación que al final ayuda a los niños, ¿no? Sí. Dicho. ¿Tú desde que eras pequeño tenías claro que te querías dedicar a esto o lo descubriste con el pasar del tiempo? Bueno, a ver, la verdad que yo siempre he sido una persona muy, muy inquieta, ¿no? Sí que también es verdad que siempre me ha gustado cacharrear, desde muy, muy pequeño, inventar, ¿no? Crear cosas. Siempre se me dio muy bien dibujar desde pequeño y tener mucha imaginación. Pero sí que es verdad que algo que podríamos mal llamar, ¿no? Como una droga, ¿no? Produce una adicción de tal forma que yo siempre tengo que estar haciendo algo, ¿no? Sí que es verdad que también tengo la no virtud de dormir poco, ¿no? Entonces, mi cerebro siempre está pensando cosas, ¿no? Ahora mismo yo ya estoy pensando cuál va a ser mi próxima máquina arcade, quién me podrá pedir ese tipo de proyectos y claro, son cosas que todavía no sabes, ¿no? Si lo podré hacer, no lo podré hacer, qué es lo que va a acontecer, qué es lo que viene. Todavía estoy así, ¿no? Pero siempre estoy expectante, ¿no? De poder hacer proyectos nuevos. Bueno, hablando un poco otra vez más de tu carrera profesional, ¿cuál fue tu
tu primer proyecto que, bueno, que hiciste para alguien reconocido, por así decirlo? Pues sí, mira, el primer proyecto que hice para alguien reconocido en este caso, lo recordaré siempre, fue un proyecto para Danny Laggy, Street Marvel, que es un youtuber que se dedica a hablar del panorama tanto del cómic como de películas cinematográficas de Marvel, ¿no? Una persona adorable, la verdad. Recuerdo cuando me llamó, lo recuerdo perfectamente porque él estaba en una Comic Con de San Diego y, y yo estaba en casa y no daba crédito. Digo, ostras, pero si me está llamando Dani Lai, ¿no? Digo, que soy Stream Marvel, tal, Chris, me gustaría que me hicieses un proyecto personalizado, tal. Y me acuerdo que fue absolutamente genial porque también me gusta que en los procesos creativos intervenga la persona que se va a quedar la máquina, porque es algo normal. Normalmente hay personas que me dicen, oye, un determinado proyecto, este proyecto en concreto y ya está, no es un proyecto cerrado, esto es lo que hay, pero siempre me gusta, sí que es verdad que me gusta que la gente intervenga, ¿no? Porque también es un proceso enriquecedor, ¿no? En lo que es la creación artística. Y yo recuerdo que Dani me comentó que quería, ya lo tenía él muy claro, él quería hacer una máquina que se iba a denominar Excelsior 3000, ¿vale? Porque quería ponerle el nombre con el que se autodefinía Stan Lee, ¿vale? A la hora de firmar los cómics, ¿no? A firmar sus obras. Entonces él firmaba con el nombre, el seudónimo de Excelsior. Y era muy gracioso porque luego era la palabra de Excelsior más 3000, ¿no? Que era la famosa frase, ¿no? De Endgame, ¿no? De te quiero 3000 de Iron Man, ¿no? Entonces yo me acuerdo claramente que en la marquesina, en la parte superior, estaba Stan Lee, ¿no? Con la palabra y el 3000, ¿no? Entonces la máquina se llamó así. Y para darle un poquitín más de corazón a la máquina, nunca mejor dicho, le introduje un reactor ARC, que si todos conocemos a Iron Man, es el núcleo que impulsa la armadura de Iron Man, ¿no? Y quedó una máquina realmente preciosa, ¿no? En colores rojos, haciendo claro protagonismo a Iron Man, y luego en los laterales eran todo portadas míticas de Marvel, ¿no? Desde la Amazing Spider-Man hasta el último cómic de los X-Men, ¿no? Entonces quedó una especie de collage de primeras portadas muy interesante. La verdad que es una máquina realmente bonita y además que tiene un unboxing muy chulo que se puede ver, inclusive todavía está activo en YouTube desde hace ya muchos años. Vale, ahora que has dicho lo de este diseño y tal, te gustó mucho, ¿no? Bueno, echando la vista atrás a todos los años que has dedicado a todo esto, ¿cuál dirías que ha sido el diseño que a ti más te ha gustado hacer? Sí, a ver, el diseño que más me ha gustado hacer es el diseño de la máquina de Tiparraco, ¿vale? Tiparraco, conocemos todos a Tiparraco, desde aquí un beso. La máquina yo creo que es para mí la más completa y con la que más corazón he puesto, porque se basa en una de las películas que a mí me apasiona, ¿no? Que es la película de Back to the Future, Regreso al Futuro, ¿no? Una película dirigida por Robert Zemeckis que a día de hoy podemos definir como una de las películas que mejor dirigida está en cuanto a estructurada, ¿no? Del guión, ¿no? Con esos flash forwards y esos back forwards, ¿no? Viajes temporales hacia el futuro y hacia el pasado. Yo recuerdo que cuando Tiparraco me encarga el proyecto, él me dijo que no escatimase en recursos, ¿no? Como el científico este de Jurassic Park, ¿no? Que decía, no vamos a escatimar en recursos, ¿no? Me dijo, Chris, vamos a hacer un proyecto muy chulo. Y yo recuerdo cuando
yo me senté con él, estábamos en un Starbucks de Puerto Venecia y me acuerdo que estábamos ahí y le digo, mira, le voy a poner una máquina de regreso a futuro, no es una máquina de regreso a futuro, sino tiene un condensador de flujo, ¿no? Y se reía. Y le vamos a poner un panel temporal, ¿no? El panel temporal en el cual... Salud, salud. Le vamos a poner un panel temporal, ¿no? Que puedas hacer los saltos temporales, ¿no? Hacia el futuro, 2015, perdón, 1985 y 1955, ¿no? Totalmente funcional con Arduino, en el cual tú pulsabas y que te llevaba al pasado, cambiaban los BCD 7 segmentos que tenían con todas las fechas del margen temporal, la franja temporal y luego la música, ¿no? Todo eso automatizado. Y luego, aparte, como colofón, ¿no? Le metí dos cilindros de agua con burbujas que cambiaban de colores, ¿no? Esto es para intentar hacer la representación de los... ¿cómo se llamaba? De las barras de plutonio. Pues si habéis visto la película, sabéis que solo tiene una carga por viaje. Cada vez que tienen que abrir el condensador, la parte de arriba del extrusor que llevan y poner una carga de plutonio, cerrarla y eso te da para un viaje. De hecho, el apagón que ha habido hace un día ha sido precisamente por ese consumo de 1,1 gigavatios de la red eléctrica. Tenía que decirlo porque es que, hostia, es que se perdió mucha energía en 5 segundos. No dan todavía con la explicación. La única explicación es un viaje temporal. Bueno, volviendo a mirar toda tu carrera, porque claro, son muchos años, ¿no? ¿Cuál dirías que ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en todos estos años? Sí, pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque estamos hablando de muchos años. Yo aquí, donde me veis, tengo 50 años. Sí, sí. Bien llevados. Bien llevados es una pasada, ¿no? Ya lo sé. Pero yo siempre lo digo, el secreto está en ser feliz, ¿no? Y atendiendo a la pregunta que me dices, el mayor desafío, por llamarlo así, de una máquina arcade, creo que fue con las Tortugas Ninja, ¿vale? Hice una máquina arcade de 4 jugadores para un gran amigo, Manu, de Madrid, ¿vale? Trabaja en publicidad. Y fijaos cómo son las cosas, ¿no? Me puse a trabajar con toda la ilusión del mundo aquella máquina y, claro, sobre el papel, claro, la máquina de las Tortugas Ninja de Konami se juega a 4 jugadores. Claro. Entonces, era mi primera máquina de 4 jugadores. Por eso era un reto, ¿no? Y me di cuenta de que, claro, a una superficie útil de 300 milímetros por jugador me salió un panel muy, muy grande. Porque el hecho de por qué utilizar 300 milímetros de superficie útil por jugador precisamente es para que no estuviésemos codo con codo, ¿no? Claro. Hay que estar cómodo. De hecho, la ergonomía en las máquinas es algo que yo tengo sometido a estudio y en el diseño es importante porque cuando tú estás de pie jugando siempre, cuando coges el joystick, tus codos tienen que estar en ángulo de 90 grados, ¿vale? Para jugar cómodamente. Claro. Y en este caso era una máquina muy grande y yo recuerdo perfectamente, claro, era la primera vez que la hacía y cuando la tenía preparada me di cuenta de una cosa y es que no podía sacarla de la casa. Claro, fue una auténtica faena, ¿no? Por no decir otra cosa. Y se me ocurre sobre la marcha hacer un rediseño sobre esa arcade y es partirla en dos. Partirla en dos de tal forma que el tablero de 4 jugadores estuviese en una parte y el cuerpo de la máquina estuviese en otro. Entonces, claro, la máquina llevaba ruedas, esa máquina llevaba luego el tablero por un lado y resulta que tuve otro problema y es que la mayoría no, el estándar de las puertas en los hogares es de 800 milímetros.
Pues ahora ya lo sé, pero antes no lo sabía. Y la máquina me excedía de los 800 milímetros y no salía por el marco. Joder, macho. Entonces, claro, eran las 5 de la mañana, tenía una furgoneta preparada para llevármela y tuve que desmontar el marco de la puerta de mi casa para poder sacar el arcade. O sea, entonces eso fue una faena, pero brutal. Bueno, la máquina llegó a buen recaudo, llegó a Madrid bien, tuve que otra vez volver a montar la puerta y todo, pero luego la putada más gorda fue que una vez que yo llegué allí, la arcade no entraba por el agujero de las escaleras, no entraba en el ascensor. Y claro, me decía Manu, pues no, la subimos con una polea por la ventana, digo, hostia, totalmente una auténtica putada. Con lo cual, ¿qué fue lo que tuvimos en mente? Pues llamar al presidente de la comunidad y se tuvieron que desmontar las barandillas para poder pasar la máquina por el hueco de la escalera. Wow. Eso ha sido Locura, ¿no? por eso cuando me dices que ha sido todo un reto, yo creo que el reto más alucinante ha sido ese. No, ya. Saludos para Manu. No. De momento ahí sí que tuvimos que desmontarla, sacarla también, pero bueno, al final todo quedó en casa. Bueno, dejando de lado desmontar puertas y escaleras, actualmente, ¿cuál crees que es el proyecto más ambicioso que tienes en mente? El proyecto más ambicioso yo creo que ha sido el último que he hecho para Juegaterapia, el que hemos hablado antes de Hell Kitchen de Juegaterapia. Sí. Lleva un diorama interior con una figura de penitente de unos 45 centímetros de altura, en resina 8K. Si podéis pasaros por mi Instagram, podéis ver el proyecto, podéis ver todo lo que conlleva. Y bueno, lleva 2 antorchas LED a los lados, simulación. La máquina es digamos que es demasiado refinada, ¿no? En ese aspecto. Sí, yo diría que ese es el proyecto más ambicioso. Y no solamente eso, sino que también el que más empeño he puesto precisamente para que pudiese llevarse todos los fondos para ayudar a los niños de Juegaterapia. Joder. Se imagino que te habrá... Joder, es algo que te llena al final, ¿no? Sí, efectivamente, sí. No, lo que es la satisfacción personal de poder ayudar es lo más importante. Entonces, yo de verdad que estoy encantado, sobre todo, y además en un evento nacional, ¿no? Exponer el trabajo y verlo en un anfiteatro con más de 4.000 personas. O sea, es algo alucinante. Volviendo a los proyectos que has hecho y demás, ¿cuál dirías que ha sido el más raro que te han hecho hacer? El que más, hostia, te lo han dicho y te ha hecho reír, ¿sabes? El proyecto más raro. A ver, ostras, déjame pensar un poquito. Más raro. Sí, bueno, sí, puede ser. El de Pokémon. Sí, una máquina arcade de Pokémon. Aparte que también he hecho una de Minecraft, también. Sí que es verdad que las hice porque son proyectos que, quieras o no, forman parte de la cultura pop, ¿no? El Pokémon. Sí que es verdad que yo jugué cuando era chaval, ya tiene unos años, ¿no? Esos juegos. Y me llamó la atención el poder hacerlo simplemente porque como era una máquina que yo catalogo ya, aunque no haya trascendido en el tiempo, ¿no? Los personajes siguen siendo los mismos. Sí que es verdad que es una máquina que catalogué yo un poquito de infantil, ¿no? O sea, con esos colores amarillos, Claro. con la Pokéball. Sí, podríamos decir que es la más así que yo haya hecho. Bueno, y como no, imagino que, a ver, dedicando tanto tiempo a esto, ¿no? A los juegos retro y demás, ¿tienes especial cariño a alguna consola retro o algún juego retro que te haya marcado desde pequeño? Sí, mira, pues es que aparte de fabricar, ¿no? de hacer máquinas, diseñar máquinas, yo también soy coleccionista, ¿no? Yo tengo muchas máquinas y videojuegos retro, ¿no? Le tengo muchísimo cariño a la Atari 2600 TX. Muchísimo cariño porque es uno de los primeros sistemas con los cuales yo crecí, ¿no? Corría el año 82, yo tenía 6 años aproximadamente. Y no, 6 años, tenía 8 años, sí, en el 82. Y claro,
cae en mis manos el Atari 2600 CX con el Berserk, un juego absolutamente increíble para mí, con sonidos y demás. Era un muñeco que iba andando por unos laberintos y disparaba, y había unos robots que se movían. Y bueno, evidentemente, si lo viésemos ahora, pues sería un truño de juego, pero ahora mismo, en los años 80 era una maravilla, ¿no? Claro. Entonces, puedes toser, si quieres. Sácate la silla afuera, anda. Claro, hombre. Sí. Igual te coloca ahí. Sí, sí. Bueno, Strepsils patrocina esta entrevista. El sistema que más, digamos que me ha hecho gracia, más me gusta de los retro, es el Atari 2600 CX, como bien te he dicho antes. Sí que luego he tenido ordenadores, ¿no? Como el Spectrum, el ZX de Sinclair, el CPC Amstrad 464, todos ellos los conservo también, ¿no? Y pues Nintendo de 8 bits, Sega Master System, Mega Drive. Pero sí, como respondiendo a tu pregunta, vamos a decir que el primer sistema que yo tuve es el que más cariño le tengo, es el Atari 2600 CX. Y bueno, sobre tema de videojuegos y demás, a ti personalmente, imagino la respuesta, pero vaya, ¿te gusta más los videojuegos que son estilo pixel art o los 3D? No, a ver, me gustan todos los videojuegos, no me voy a encasillar, ¿no?, en un género, porque es una tontería, pudiendo jugar a todo, porque voy a jugar o preferir algo, ¿no? Sí que es verdad que tienen un encanto especial los pixel art, porque son juegos que, digamos que tienen una estética en la franja que yo viví de videojuegos, precisamente por la tecnología que había en ese momento, pero sí que es verdad que los juegos que salen últimamente en 3D, ¿no?, con motores gráficos, con herramientas de desarrollo basadas en un Unreal Engine 5 en este caso, hostias, son juegazos, o sea, a mí me encantan. Resident Evil, inclusive el mismo Fortnite, ¿no?, que tanta cruz lleva, ¿no?, tanto palo lleva, porque es un videojuego que se supone que juegan los niños rata y demás, ¿no?, que se suele decir. Pero es un juego que realmente que cumple, ¿no?, su función, es un juego que entretiene, ¿no? Y al fin y al cabo, los juegos tienen que ser divertidos y entretener, y independientemente de que sean 3D o estén bajo una estética pixel art. ¿Y algún título que hayas disfrutado últimamente y lo recomiendes? A ver, ahora estaba probando el juego de Expedición 33. Os lo recomiendo, pero bueno, Fatal Fury City of the Wolf, que por cierto, tengo que decir aquí que fui la única persona en el planeta que eligió SNK para poder hacer 2 máquinas arcade de este fabricante japonés que hacía videojuegos en los años 80, finales de los 80, para ser más exactos, 1989, y que durante la primera franja de los años 90 salen con una consola que era el Rolls Royce de las consolas, que se llamaba Neo Geo. Sí, y ahora ha vuelto con Fatal Fury, que era la competencia directa de Street Fighter, y yo he hecho 2 arcades tematizados, exclusivos y licenciados bajo la licencia de SNK. Por cierto, una pregunta que se me ha olvidado hacerte antes. ¿Cómo fue, el proceso en el que se te ocurrió decir voy a hacer arcades? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegó a tu cabeza? ¿Fue un día así de repente o...? No, sí, a ver, es lo que te he dicho antes al principio de la entrevista, ¿no? La constante evolución del proceso hace que vayas a más, ¿no? Entonces, al principio empiezas con cosas muy simples y vas aprendiendo, porque claro, también sí que es verdad que el poder del ser autodidacta es el que te hace que puedas crear cosas. Entonces, claro, las personas tienen 2 opciones.
o estarse de brazos cruzados o hacer que sucedan las cosas, ¿no? Como diría mi amigo Román. Pero es como tenemos que ser, ¿no? Tenemos que luchar y trabajar por hacer nuestros sueños realidad, ¿no? Entonces, lo que viene a decir que poco a poco tienes que ir mejorando lo que vas haciendo, ¿no? Es como en los procesos de calidad se llama mejora continua. Entonces, tú estás preparando pues, todo aquello que puedas mejorar, tú lo vas haciendo cada vez mejor. Esto es una rueda cíclica. Claro. Entonces, tú vas trabajando y cada vez lo vas haciendo mejor hasta que al final pues, tú tienes un proyecto o tienes un producto rodado, ¿no? Pulido. No, tranqui. Dale cámara. Aló. Este se queda. Buenas. No, a todos, A ver. Cuando veas. Una buena gente. Vale, un momento. Pasa ahí un pitidito. Ahí. No, no eres fumador, ¿verdad? No fumas, ¿verdad? No. Y tú tampoco. Estás aquí, tosiendo aquí. Vale, a ver, se me están acabando las preguntas, así que sí. Pero, bueno, de tema estructural no habéis hablado en plan la money. O sea, la pasta que cuesta la máquina, cosas de estas. ¿No? O sea, lo que No se me había ocurrido. Como la revuelta, ¿no? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto tengo en el banco? Pues mucha pasta. O aparte de ir pronto de máquinas curiosas por gente curiosa. Oh, vale. Lo que veáis, lo que veáis. Toca el modo David Broncano aquí. Toca el modo money. Bueno, ¿lo quieres cambiar el vídeo o se deja así? ¿Cuánto lleva? No importa nada, ¿Cuánto lleva esto? Aunque quedan 10 minutos. Vale. Muy bien. ¿Te quedan más preguntas? ¿Estás ahí preparando? Vale, creo que tengo una. En plan, esta ya... Sí, sí. Ahora va a ser pura improvisación, un poco. Vale, entrando un poco más bueno, en el ámbito de, pues, de las personas con las que has colaborado, ¿quién dirías que es con quien más te ha gustado trabajar, por así decirlo? Ostras, pues a ver, realmente he trabajado muy a gusto con todas las personas, la verdad. No he tenido ningún problema así, ni ninguna tirantez, ¿no? Porque todos han sido realmente geniales, ¿no? Sí que es verdad que normalmente cuando hablamos de una persona famosa, en este caso, decimos, ¿no? Que es que son muy ariscos, que son muy secos, pero no, todo lo contrario. La verdad que he tenido una relación absolutamente genial con toda la gente que ha colaborado conmigo y, vamos, son todos un amor, de verdad. ¿Y alguna anécdota que puedas contar con alguien que hayas trabajado? Anécdota. Bueno, sí, voy a contar una anécdota muy chula. Cuando fui a entregar la máquina de Street Marvel de Danny Laggy, íbamos con una furgoneta y me acuerdo perfectamente que estábamos en su casa y el tío tenía un garaje, un parking así, y el tío decía, no, que tranquilo, que entre la furgoneta. Los cojones. No entró la furgoneta. Se quedó así enganchada y me acuerdo que el tío que se puso así y le digo, anda ya, macho, no me jodas, ¿qué te pasa? Eres un superhéroe. Y el tío lo veías así, empujando, y digo, pero macho, los superhéroes en los cómics. Porque aquí me parece a mí que sí, tuvieron que una grúa sacar la furgoneta porque se quedó el techo enganchado. Es que era demasiado bajo. Y yo se lo decía, le digo, que no, y me decía, que sí, ¿qué pasa? No pasó. No valía quitar el marco. Esa ha sido la única puerta, ¿no? anécdota, esa ha sido la única anécdota así graciosa que podemos decir. Bueno, graciosa para el dueño de la furgoneta no fue graciosa. Vale, no, pues... Sí, fue, vamos, me río, pero lloré mucho. Tocó para... Vale, y ahora una pregunta quizá un poco más comprometida, Sí. ¿no?
¿Cuánto sueles cobrar por encargo de una máquina arcade? No, a ver, mira, el tema económico, sí que es verdad que cuanto más cara es la arcade, las cosas como son, es más espectacular, ¿no? Porque Sí, claro, claro. todos tenemos que tener en cuenta que tanto los materiales como los elementos que se utilizan en un arcade, cuanto son de mayor calidad, todo suma en un proyecto. Pues para que te hagas una idea, puede haber arcades que pueden costar en el orden de los 1.000 euros, ¿vale? Aproximadamente, o dependiendo del hardware que lleven, o dependiendo de elementos adicionales externos, ¿no? Que puedan conllevar, pues pueden costar entre 2 y pico, por ahí. No me ando con tapujos con los precios porque es que esto es así, o sea, es que Claro. no, es que es 1 más 1 son 2. Tú no puedes dar duros a 4 pesetas. Claro, eso es. Así es. Bueno, cambiando un poco la dinámica de pregunta, ¿tienes algún referente o alguien que te inspire a día de hoy? Referentes, la verdad, no es que tenga ningún referente en cuanto a fabricación de máquinas arcade porque lo que yo hago no lo hace nadie, ¿sabes? Sí que es verdad que intenté escapar de ese mundillo arcade clásico convencional, ¿no? Porque yo anteriormente yo ya restauraba máquinas arcade, ¿no? Entonces, todo lo que he ido aprendiendo como de manera autodidacta lo he ido innovando e incorporando en mis máquinas. Pero realmente lo que yo hago precisamente es lo que me hace único, ¿no? Desmarcarme de los demás. Joder, qué curioso, ¿no? O sea, no tenía ni idea de Así que... es, así es. Así es, Johnny, así. No tenía ni idea de que eras... Vaya, de que no estaba tan explotado este... Lo que hago yo solamente lo hago yo. Sí que es verdad que en ese aspecto no hay nadie que haga lo que hago yo. Un monopolio. Sí, como Microsoft. Bueno, pues imagino que al ser el único que destaca en tu ámbito, ¿no? Al final las cosas como Sí, son, sí, sí. recibirás muchos encargos. ¿Has tenido alguna vez algún disgusto? ¿Algún cliente que haya tenido unas formas un poco... No, mira, sí que es verdad que en la Viña del Señor hay de todo, ¿no? Tengo la inmensa suerte de que como trabajo con gente muy, muy seria, gente muy especial, ¿no? Sea actores, sea deportistas, precisamente huyen de ese tipo de términos, ¿no? Lo importante es, yo como siempre, es dejar las cosas muy claras desde el principio. Esto es lo que se va a hacer, porque sí que me gusta, sobre todo, que la máquina y el proyecto esté acorde con la persona, y hay que dejar muy claro todos los aspectos, ¿no? Y nunca he tenido ningún problema, de verdad, porque en las formas y en todo, pues son gente que son buenos pagadores, o sea que no hay problema, de verdad. Vale, y vaya, imagino que tu trabajo al final es algo que te llenará, ¿no? Hacer algo que te gusta al final, pues casi todos los días de tu vida. ¿Qué dirías que es lo que más te llena de tu trabajo? Pues lo que más me llena de mi trabajo es la satisfacción, ¿no? La satisfacción cuando una vez terminas el proyecto y ves los ojos de la persona cuando recibe, ¿no? Su máquina, que está viendo que su sueño ha cobrado vida, ¿no? Se ha hecho realidad, ¿no? Pues sin ir más lejos, yo me acuerdo una máquina que llevé a Madrid, a la Sierra, para mi gran amigo Pablo, de aquí un saludo, que recuerdo perfectamente cuando yo entregué aquella máquina, que las suelo dejar enblistadas, ¿no? En plástico, en transparente. Cuando abrí aquella máquina y ver los ojos De ilusión. de ilusión, ¿no? E inclusive lloró. Yo me acuerdo que estaba con su mujer y él lloró con la máquina. Y, joder, casi lloro yo porque le tuve que decir, oye, que la máquina no está tan mal, ¿no? Que es broma. Sí que es verdad que la máquina era una pasada, ¿no? El tío estaba flipando en colores y bueno, esa es la satisfacción, ¿no? De decir, hostia, mira, has causado un elemento, ¿no? de admiración,
que hace llorar a la gente de alegría, ¿no? Por conseguir su sueño y tenerlo ahí, sí. Yo tengo una... ¿Te jubilarás de hacer máquinas alguna vez? Bueno, Pues, se la hago sí. a ver, yo siempre lo digo, yo cuando... Espera, te la hago yo si eso para Sí, que aparezca. vale, si no, no se perfecto. oye. Perfecto. Bueno, ¿has pensado alguna vez en jubilarte de hacer máquinas, de dejar de hacerlo? A ver, es una buena pregunta. Sí que es verdad que, digamos que para poder trabajar las maderas y demás elementos hay que tener una condición física, ¿vale? Yo ahora, pues con la edad que tengo, sí que me veo haciéndolo, pero más adelante, moviendo piezas que pesan, tienen un peso determinado y un volumen, claro, conforme te vas haciendo mayor es más difícil. A ver, yo siempre lo digo, mientras tenga 10 dedos, porque cuando corto también Claro. tengo ese elemento extra añadido, ¿no? De que me puedo cortar un dedo, pero bueno, siempre que me suelen decir, ¿no? No has tenido nunca ningún accidente y tal, sí que es verdad que me he atornillado con neumáticos, me he pinchado las manos, he tenido varios disgustillos, ¿no? De momento, pero de momento tengo 10 dedos y puedo decir que mientras tenga estos 10 dedos, seguiré haciendo arcades. ¿Esta la hiciste tú? Vaya, yo estoy de mierda, tío. Esto es un zipi. Esto es un zipi y estos son unos botones del AliExpress. Cutrísimos. Chaval. ¿Esa no es original? ¿Eh? ¿Esa no es original? No. A ver, el mueble sí, el chasis sí, pero esto no. Esto no son lo esto y estos botones no son estos botones. Pero antes que has hablado de una Raspberry Pi, que yo tengo una en casa porque estoy informático y me gusta cacharrear, Sí. tampoco puedes entender mucho, ¿no? Por potencia. A ver, los juegos arcades sí. Bueno, claro. Al fin y al cabo, evidentemente, no vas a meter una Raspberry y vas a pretender emular un juego de los actuales, ni de coña. No, eso tiene una Raspberry Pi 3B Model Plus, ¿vale? Que precio de mercado son unos 40 euros. Te mueve desde sistemas de ordenadores domésticos de primera generación hasta la Sega Dreamcast, ¿vale? Hasta ahí, hasta consolas del año 2000. A partir de ahí, Xbox 360, PlayStation 3, todo eso no te lo mueve ni de coña, ni de coña. Todo lo demás de aquí para atrás, todo bien. O sea, que juegas el Play 2 y el Play 1 te mueve. No, un Raspberry, el Pi 5 sí, te los movería. El Pi 5, vale, pero estamos hablando del Pi 3. Claro, pero es que es una gilipollez de gastarte 200 pavos en un Pi 3, pues te compras un ordenador y con un ordenador te emulas y entonces ahí le metes caña a todo y eso es mucho mejor, desde luego. Pero claro, los juegos arcade, o sea, una máquina arcade es para jugar a juegos arcade. Si tú pretendes jugar aquí a un juego, a un Resident Evil, no vas a poder jugarlo, joder, porque esto se mueve en el axis de 4 ejes, arriba, abajo, izquierda, derecha. Claro. Mientras que si tú vas a mover al personaje, lo estás moviendo con un analógico, ¿sabes? 360 grados. Entonces está autolimitado. Entonces, el control no es el mismo. Te mueves de otra forma. Y mientras para eso están unos mandos, un DualSense, estás así, esto es mucho más cómodo, tiene vibración, el mando, la experiencia es otra, ¿sabes? Pero los arcade ya tuvieron su tiempo, los arcade, y los juegos pues ya pues, han pasado ya esa franja y pues se conservan con cariño precisamente por eso. Para ir cerrando la entrevista, ¿no? Hemos visto que, vaya, al final dedicas tu tiempo a algo que no es lo común, es algo complicado para vivir de ello. ¿Qué consejo le darías a alguien que se está planteando este tipo de hobbies, ¿no? Algo similar, o quizá que no sea similar, pero que sea algo complicado? Bueno, ¿qué consejo le darías como alguien que ha sabido encarrilarlo como una parte importante de su vida? Bueno, a ver, lo importante es que viva con pasión lo que hace, ¿no? Sobre todo lo que hace le tiene que gustar, ¿no? Y hacerlo suyo propio, como es el caso que me compete a mí, ¿no? De
de llevar más allá lo que es el mundo arcade en cuanto al diseño, a la ejecución y tomarlo como parte propia de un hobby, se puede extrapolar a otra persona con diversos factores, ¿no? que le puedan determinar la realización de un tipo de actividad que al final acabe siendo un hobby, ¿no? de manera continua. Eh, yo el único consejo que le daría es que siguiese adelante y que lo hiciese con pasión. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, Chris. Oye, ha sido un placer, de verdad que me lo he pasado muy bien. Sobre todo, había un ambiente realmente genial. Y bueno, hemos estado muy, muy bien. Sí, sí, de verdad, sí, os lo agradezco, chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Os vamos a dejar sus redes sociales por la descripción para que os paséis para ver su trabajo y, Vais a flipar, ¿eh? y bueno, todas las colaboraciones que has tenido. Sí. Recordad suscribiros, darle al like y muchas gracias por ver el vídeo. Bueno.